Hola a todos, es la maestra Annie Lorenzo. A continuación vamos a ver un ejemplo de aplicación de las leyes de Newton para un cuerpo en equilibrio. Se nos indica que un cable está soportando una carga de 5 newton y a la vez está sostenido por dos cuerdas más que están fijas a un soporte con el que forman ángulos de 73 y 48 grados respectivamente. Entonces se nos solicita determinar la tensión en cada una de las tres cuerdas aunque solo conocemos el peso de la carga y los ángulos superiores de las dos cuerdas. Con estos datos es suficiente determinar el valor de las tres tensiones gracias a las leyes de Newton. Entonces, iniciemos. También cabe resaltar que al final vamos a demostrar de manera física el valor de lo que obtenemos. Primero vamos a iniciar representando las fuerzas que actúan sobre nuestra carga. Para esto vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre podemos representar el objeto como si fuese una partícula, es decir, podemos representar esta carga como si fuese un punto. Y ahora vamos a ponerle con flechas la representación de las fuerzas externas que actúan directamente en nuestra carga. Por ejemplo, en nuestra carga actúa hacia abajo su propio peso y tenemos que está actuando también esta tensión de la cuerda 3. Entonces vamos a colocarle hacia arriba esa tensión 3. Cabe resaltar que los diagramas de cuerpo libre son independientes, por lo que en el diagrama de nuestra carga no podemos incluir la tensión 1 y 2 porque no están actuando directamente sobre nuestra carga. Pero como debemos representar también esa tensión 1 y 2, pues vamos a hacer otro diagrama de cuerpo libre con respecto a este punto donde se están intersectando estas tres cuerdas. Es decir, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre en este nudo. Para nuestro nudo, pues actúa hacia abajo la misma tensión 3 y también para el nudo están actuando tanto la tensión 2 como la tensión 1. Entonces vamos a representarlas cada una y vamos a indicar también el ángulo de inclinación que forman las tensiones con respecto a este eje horizontal. Ahora bien, como más adelante vamos a representar las fuerzas que actúan de manera separada en cada dirección, pues siempre que tengamos fuerzas inclinadas, vamos a descomponerlas. Por ejemplo, la tensión 2 está en el primer cuadrante. Entonces vamos a indicar que hacia arriba actúa su componente vertical y hacia la derecha su componente horizontal. De igual modo, la tensión 1 está en el segundo cuadrante. Entonces vamos a indicar hacia arriba su componente vertical y hacia la izquierda su componente horizontal. También vamos a poner este símbolo a nuestros dos vectores para que de ese modo tomemos en cuenta que ya no vamos a considerar los, sino que ya han sido sustituidos por sus componentes. De igual modo, podemos también este ángulo colocarlo aquí debajo, porque si este 48 grados se formó con esta inclinada y con una horizontal, pues entonces es lo mismo que lo pongamos en esta ubicación, porque también aquí ese ángulo se está formando con esta misma inclinada y con una línea horizontal. Del mismo modo, también el ángulo de 73 lo podemos poner en esta posición y de este modo podemos entonces ya quitarlo de arriba. Nuestro segundo paso va a ser plantear la suma de todas las fuerzas o fuerza neta que actúa en cada dirección. Por ejemplo, con respecto a la carga, solo están actuando dos fuerzas externas en el eje vertical, por lo que vamos a sumar las fuerzas en ese eje vertical. Vamos a tomar en cuenta que como la sumatoria la haremos de manera separada para cada dirección, pues directamente podemos poner la magnitud de cada fuerza e identificar con un signo el sentido de cada una. Por ejemplo, vamos a considerar que si la fuerza es hacia arriba, pues el signo va a ser positivo o hacia abajo el signo negativo. De igual modo, en el eje X vamos a considerar que si es a la derecha, el signo será positivo y si es a la izquierda, el signo será negativo. Entonces, en nuestro caso, tenemos que hacia arriba está actuando la tensión 3, por lo que será positiva, y como hacia abajo está actuando el peso, pues será negativo. Mientras que con respecto al nudo, vemos que hay dos fuerzas actuando en el eje horizontal. Hacia la derecha está la componente en X de la tensión 2, por lo que sería positiva, mientras que la tensión 1 está actuando hacia la izquierda, su componente en X, por lo que sería negativa. Mientras que en el eje vertical tenemos hacia arriba la componente de la tensión 1, por lo que sería positiva, y también hacia arriba la componente tensión 2, también positiva, mientras que hacia abajo está actuando la tensión 3, por lo que sería negativa.
ya que hemos planteado la fuerza neta o la suma de todas las fuerzas que actúan en cada una de las direcciones, aunque todavía no sabemos el valor de ninguna de las tensiones, pues sí sabemos a qué debe ser igual esas sumatorias, porque las leyes de Newton nos indican que si la fuerza neta en una dirección es igual a cero, si el objeto está en equilibrio, como en nuestro caso, y si, por ejemplo, el objeto no está en equilibrio, pues la fuerza neta no será cero, sino que es igual a la multiplicación de su masa por su aceleración. De como en nuestro caso el objeto está en reposo, está en equilibrio, pues nuestra fuerza neta es igual a cero. Entonces podemos plantear que estas sumatorias son igual a cero. Y de este modo, gracias a las leyes de Newton, tenemos estas tres ecuaciones. Entonces, a partir de nuestra ecuación 1, ya podemos determinar el valor de la tensión 3, ya que si la tensión 3 menos el peso es igual a 0, entonces despejando la tensión 3 va a resultar ser igual al peso de la carga, que era igual a 5 newton. Ahora bien, para determinar el valor de la tensión 1 y de la tensión 2, tenemos que hacer algún cambio a estas dos ecuaciones, por lo que así como la tenemos, realmente tenemos todavía cuatro incógnitas, ya que acá arriba tenemos la componente en X de la tensión 1 y debajo tenemos la componente en Y de esa tensión 1, y lo mismo sucede con la tensión 2. Entonces, para reducir de cuatro incógnitas a dos incógnitas, vamos a sustituir las componentes en X y en Y de cada uno de estos vectores que esté como una expresión en función de la magnitud del vector y su ángulo. Por ejemplo, manteniendo acá el signo negativo, sustituimos la componente en X de esta tensión 1 por la magnitud de la tensión 1 y el coseno de ese ángulo 1. De igual modo, sustituimos la componente en X de nuestro vector tensión 2 por la magnitud de la tensión 2 y el coseno de su ángulo 2 y lo igualamos, igual que la ecuación, a cero. De igual modo, vamos a sustituir en esta otra expresión 3. La componente en Y de nuestra tensión 1 será igual a la magnitud de la tensión 1 por el seno de ese ángulo 1. De igual modo, vamos a sustituir la componente vertical de la tensión 2, que será igual a la magnitud de la tensión 2 por el seno del ángulo 2, menos la tensión 3, que está igual a 0. De este modo, vamos a utilizar estas dos nuevas relaciones que ahora entonces solamente tenemos dos incógnitas, que es la tensión 1, su magnitud, y la magnitud de la tensión 2, mientras que los ángulos ya lo conocíamos y hemos determinado la tensión 3. Cabe resaltar que aquí hemos buscado la componente en X de un vector en base al coseno del ángulo y la componente en Y en base al seno del ángulo, porque para ambos ángulos estaban saliendo desde el eje X. Si tenemos un vector cuyo ángulo está midiéndose desde el eje X, entonces para la componente en X vamos a utilizar el coseno y en Y vamos a utilizar el seno. Sin embargo, por trigonometría, si el ángulo sale de un eje vertical, entonces tenemos que invertir, es decir, en X hubiésemos utilizado el seno y en Y tendríamos que utilizar el coseno, por lo que esto siempre debemos tenerlo bien en cuenta desde qué eje está saliendo el ángulo que vamos a considerar para cada vector. Para ver con detenimiento esta demostración de por qué los valores de las componentes de un vector cambian en base a de dónde esté saliendo el ángulo, pueden ver también el video subido al canal de vectores. Voy a colocar en la descripción de este video el enlace para acceder. Otro detalle que debemos tomar en cuenta es que también en este método que estamos utilizando, pues siempre vamos a utilizar el ángulo que se encuentre solamente en el cuadrante donde está el vector. Es decir, no vamos a utilizar el ángulo de forma polar. Esto es porque si utilizamos un ángulo de forma polar, entonces el coseno o el seno de este ángulo en algunos casos podría darnos negativo y eso alteraría el signo que hemos colocado. Entonces, si ya con anterioridad hemos determinado en el signo, pues el sentido que tiene nuestro vector, entonces el ángulo siempre lo vamos a tomar del mismo cuadrante que tenga, es decir, o saliendo del eje X o del eje Y, para que así el ángulo siempre sea menor a 90, puesto que un ángulo menor a 90 nos daría un valor de coseno y seno siempre positivo y no se alteraría el sentido que determinamos para cada uno de los vectores.
Puesto que tenemos dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas, podemos determinar el valor de ambas. Podemos utilizar cualquier sistema o método de resolución de sistemas de ecuaciones. En esta ocasión vamos a emplear el método de sustitución. Este método consiste en despejar una incógnita de una de las dos ecuaciones y luego sustituir ese despeje en la misma incógnita pero de la otra ecuación. Vamos a seleccionar la tensión 2 para despejarla de la ecuación 4. Para despejar la tensión 2, observamos que este término está restando, por lo que lo podemos poner del lado derecho del signo de igual, haciendo lo contrario, que es sumando o ponerlo positivo. Finalmente, para dejar la tensión 2 sola, el coseno del ángulo 2 que está multiplicando lo ponemos del lado derecho de la ecuación, haciendo lo contrario, que es dividiendo. Obtuvimos entonces que el despeje de la tensión 2 es igual a la tensión 1 por el coseno del ángulo 1 entre el coseno del ángulo 2. A este despeje también le podemos llamar ecuación 6. Ahora vamos a sustituir este despeje de la tensión 2 en la tensión 2, pero de la otra ecuación, que es la ecuación 5. Es decir, vamos a reescribir la ecuación 5, pero en lugar de poner T2, vamos a poner su despeje. Ya tenemos en lugar de T2 el despeje que nos había dado T1 coseno del ángulo 1 entre coseno del ángulo 2. Hay que tomar en cuenta que al sustituir la tensión 2, esta en esta ecuación estaba multiplicando por seno del ángulo 2. Entonces tenemos que mantener aquí al lado el seno del ángulo 2. Ahora observamos que en este término tenemos dos funciones trigonométricas que tienen el mismo ángulo, el ángulo 2. Entonces podemos reducirlo porque el seno del ángulo 2 entre coseno del ángulo 2 es igual a la tangente de ese ángulo 2. Entonces podemos reescribir sustituyendo seno entre coseno por la tangente. Ahora vemos que en nuestra ecuación tenemos dos términos que tienen la misma incógnita T1, por lo que la podemos sacar como factor común, quedándonos la tensión 1 como factor común y entre paréntesis colocamos el seno del ángulo 1 más aquí nos quedó el coseno del ángulo 1 por la tangente del ángulo 2. Finalmente, podemos despejar nuestra incógnita tensión 1. Por ejemplo, la tensión 3 que está restando la podemos poner sumando del lado derecho de la ecuación. Y finalmente, toda esta expresión que estaría multiplicando al lado de T1 la podemos poner del lado derecho haciendo lo contrario, que es dividiendo. Finalmente, tenemos que el despeje de la tensión 1 es igual a la tensión 3 entre el seno del ángulo 1 más la multiplicación del coseno del ángulo 1 por la tangente del ángulo 2. A esta expresión le podemos llamar ecuación 7. De este modo observamos que podemos obtener los valores tanto de la tensión 1 como la tensión 2 a partir de los valores de los ángulos que los conocemos y de la tensión 3 que ya la hemos determinado. Entonces vamos a utilizar las expresiones que obtuvimos para determinar el valor de la tensión 1 y la tensión 2, tomando en consideración que la tensión 3 habíamos determinado que correspondía al mismo peso de la carga, 5 newton, y los ángulos de la cuerda 1 y la cuerda 2 también lo conocemos. Entonces, sustituyendo en nuestra expresión para la tensión 1, obtenemos un valor de 3.9 newton. De igual modo, sustituyendo en nuestra otra expresión para la tensión 2, obtenemos un valor de 1.7 newton. Estos resultados los podemos confirmar matemáticamente sustituyéndolos nuevamente en las ecuaciones y confirmando si de ambos lados de la ecuación nos da el mismo valor. Sin embargo, he decidido demostrarlo de manera física, es decir, he buscado un objeto que tenga un peso de la misma carga, un peso de 5 newton, y lo he atado de modo que las cuerdas formen estos mismos ángulos. Entonces vamos a confirmar si obtenemos el mismo resultado que nos dieron los cálculos. Bien, llegó la hora de comprobar nuestros resultados. Ya tenemos el objeto de 5 newton atado a estas cuerdas, de modo que la cuerda que está en esta posición, que llamamos cuerda 1, está a un ángulo de 73 grados, mientras que la cuerda que llamamos cuerda 2 está a un ángulo de 48 grados. Cada uno de estos ángulos medidos desde el eje horizontal de sus respectivos cuadrantes. Vamos entonces a confirmar si realmente las tensiones que obtuvimos en estas dos cuerdas corresponden con la realidad. Para esto hemos unido cada una de esas cuerdas a un medidor de fuerza o dinamómetro. Entonces vamos a ver qué nos indican estos medidores de fuerza. Por ejemplo, el
dinamómetro que unimos a la cuerda que llamamos 1 y por lo tanto la que correspondería a la tensión 1, vemos que, aquí lo vemos bien, vemos que el indicador está marcando un espacio entre la cuarta división luego del 3 y la división 4. Y como en este dinamómetro cada división equivale a 0.2, ese espacio está indicando un valor entre el 3.8 y el 4, que sería de aproximadamente 3.9 como el que obtuvimos. Ahora vamos a ver qué nos dice el dinamómetro que registra la fuerza de la cuerda 2, es decir, nuestra tensión 2. En este dinamómetro vemos que el indicador está marcando un espacio que está luego de la entre la segunda división y la tercera división luego del 0. Podríamos decir, está casi en la división en la tercera división, por lo que podríamos decir que es aproximadamente la división 2.9. Y como en este dinamómetro, cada división equivale a 0.6, porque como del 0 al 3 hay 5 divisiones, 3 entre 5 nos da 0.6. Entonces, la división 2.9 correspondería a 2.9 por 0.6, que es de 1.74, y vemos que ese valor de 1.74 newton está muy aproximado al que obtuvimos. Entonces podemos confirmar que realmente nuestros cálculos corresponden con la realidad. Muy bien, entonces hemos demostrado físicamente que nuestros resultados están correctos y por lo tanto también a las dos expresiones que llegamos anteriormente para la tensión 1 y la tensión 2 están correctas. De este modo podemos ver la relación directa entre el ángulo de inclinación que tienen las cuerdas con la cantidad de tensión que soportan estas. En el caso particular de nuestro ejercicio y la disposición de estas cuerdas y cargas, podemos deducir lo siguiente a partir de nuestras relaciones. Por ejemplo, si mantenemos el peso de la carga y por lo tanto la tensión 3 constante y a la vez si mantenemos el ángulo 1 constante, vamos a ver qué sucede con la variación del ángulo 2. Si el ángulo 2 disminuye, entonces la tangente de ese ángulo también va a disminuir y también disminuirá todo este denominador. Y si en una fracción el denominador disminuye, pues la fracción completa aumenta, lo que haría aumentar la tensión 1. Sin embargo, a partir de esta otra relación, aunque por la disminución del ángulo 2 la tangente, la tensión 1 haya aumentado, pues al disminuir el ángulo, el coseno de ese ángulo a aumentar. Y al aumentar este denominador, pues toda la fracción va a disminuir, lo que haría disminuir la tensión 2. En otras palabras, en el caso particular de que mantengamos el valor del peso de la carga y el ángulo 1 constante, pero disminuimos el ángulo 2, es decir, acercamos esta segunda cuerda al eje horizontal, disminuyendo así el ángulo, pues entonces la tensión en la cuerda 1 va a aumentar, mientras que la tensión en la cuerda 2 va a disminuir, como podemos observar. Aquí estoy cambiando la inclinación de la cuerda 2, de modo que le estoy acercando, estoy poniendo más horizontal. Estoy disminuyendo su ángulo y vemos cómo la tensión 1 ha aumentado. De igual modo, vemos cómo la tensión 2 disminuye. Aquí podemos ver cómo se está acercando al valor de 0. La tensión 2 ha disminuido, mientras que la tensión 1 ha aumentado. Es decir, que aunque variemos el ángulo de una de las cuerdas, también la tensión en la otra cuerda se ve afectada. De igual modo, podemos seguir disminuyendo el ángulo, cambiando las inclinaciones y vemos cómo esto afecta a ambas cuerdas. Sin embargo, como confirman nuestros cálculos, las tensiones de ambas cuerdas son independientes de la longitud de la cuerda o del tipo de cuerda que utilicemos. Por ejemplo, he utilizado una cuerda mucho más larga para la representación de la cuerda 2 y vemos que si se mantienen al mismo ángulo, los dinamómetros siguen reportando la misma tensión en ambas cuerdas. Finalmente, entonces podemos resumir las siguientes deducciones. Las tensiones en las cuerdas no dependen de las longitudes de las cuerdas ni del tipo de cuerda. Sin embargo, sí dependen directamente de los ángulos de inclinación de cada una. Y a la vez, el ángulo de inclinación de la cuerda es bastante determinante para que la cuerda soporte una carga o se rompa. De este modo, podemos con anterioridad
calcular y determinar cuál sería la tensión que soportaría cada cuerda de acuerdo a su inclinación y de este modo llevarla a la inclinación más adecuada para que la cuerda que, por ejemplo, sea más frágil, pues sea la que soporte menos tensión.